Bienvenidos al repaso de la lección número 2 de Escuela Sabática. Esta semana nos sumergimos en una historia fascinante, la historia de la redención. Esa gran narrativa que arranca allá en el Génesis y encuentra su clímax allá en el Apocalipsis, lo cual nos muestra que la Biblia no es un conjunto de relatos aislados, sino una historia bien unificada que muestra el carácter de Dios y su plan para salvar a la humanidad. A lo largo de los siglos, Dios ha revelado su plan poco a poco, así como un gran tapiz que se va tejiendo con paciencia, con precisión. Entonces lo que se perdió allá en el Edén será restaurado en la tierra nueva. Y en el centro de todo esto encontramos la lucha cósmica entre Cristo y Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Yo soy Pedro Carriles y el Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California ha preparado este espacio pensando en ti. Así que ponte cómodo, toma tu Biblia y prepárate para un viaje por las Escrituras. No te vayas, ya volvemos. Cuando lees la Biblia, notarás un patrón fascinante. Dios no reveló todo su plan así de una vez. No, fue como encender una serie de lámparas en un pasillo oscuro, cada una de ellas arrojando cada vez más luz a medida que vamos avanzando. Y este patrón se conoce como revelación progresiva. La Biblia nos muestra que Dios no reveló todo su plan de una sola vez, sino que fue dando más luz a su pueblo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos que Dios dejó la primera pista de su plan tras la caída del hombre, pero no explicó cada detalle o cómo sucedería. Luego viene con Abraham, que Dios revela la salvación que vendría a través de su descendencia, ya en el Génesis capítulo 12. Luego, más adelante, el sistema de sacrificios en la ley mosaica nos da una especie de tráiler de lo que vendría. Y se dieron símbolos, se dieron ceremonias que apuntaba a Cristo. Ahí tenemos el libro de Éxodo y el libro de Levítico. Y después, con los profetas, especialmente Isaías y Daniel, fueron como grandes banners así anunciando la gran obra redentora de Cristo. Y Dios entonces amplió la comprensión del Mesías y su misión. ¿Recuerdas Isaías 53? Bueno, y finalmente, en el Nuevo Testamento, todo cobra sentido. Jesús es el cumplimiento de cada promesa, lo dice Juan 1:29. Hoy gran parte del mundo moderno habla de veracidad, no de verdad, porque supone que la verdad es algo que puede cambiar, ¿no?, con el tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, Dios establece la verdad y no cambia de opinión. Una vez que comienza a enseñar esa verdad a su pueblo, podemos contar con las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico que no cambia de significado, sino que arroja más luz. Pero para entender el propósito de Dios reflejado en el aspecto profético, debemos ir allá, al principio, al Génesis, donde se nos presenta a Dios como el creador. Por eso, en el caso del Apocalipsis, por ejemplo, vemos a Juan, que sabe esto y asume que su público original también conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Entonces vemos en Génesis que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera y podemos ver allí que el hombre y la mujer fueron creados a imagen, a semejanza de Dios, con el propósito de reflejar su carácter y vivir en comunión con Él. Pero bueno, ya cuando avanzamos unos capítulos más, vemos en Génesis capítulo 3 la entrada, tristemente, del pecado en el mundo. La serpiente engañó a Eva, puso en duda la palabra de Dios haciendo esa pregunta perspicaz en negativo, cuando dijo: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y con esta pregunta siembra allí la semilla de la desconfianza en el corazón humano, llevando a la desobediencia, llevando a la separación de Dios a la primera familia humana. Y bueno, aquí viene algo interesante. El enemigo de Dios, Satanás, ha usado la misma estrategia desde el principio.
Su herramienta favorita es la mentira. Y es aquí, en Génesis capítulo 3, que la serpiente hizo el primer fake news de la historia de este mundo cuando dijo, no moriréis. Y desde entonces, ha estado engañando al mundo entero con sus falsedades. Desde entonces, la humanidad ha vivido siglo tras siglo, milenio tras milenio, las consecuencias del pecado, que es precisamente la separación del Creador. Sufrimiento, dolor, muerte, guerras, una lucha constante entre el bien y el mal. Pero desde ese mismo momento, Dios también prometió una solución. No es que dejó al mundo así a su suerte, no. En Génesis capítulo 3, verso 15, encontramos la primera profecía mesiánica cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y aquí se establece el conflicto central de la historia humana. Satanás luchará entonces contra el pueblo de Dios para destruirlo, pero al final el descendiente prometido, Jesucristo, lo vencerá. Luego, cuando llegamos al Apocalipsis, encontramos allí el desenlace final de esta batalla. Vemos cómo la serpiente antigua, Satanás, sigue usando la mentira y engaña a naciones, persigue a los fieles y trata de desviar entonces la adoración que solo le pertenece a Dios. Pero también vemos la victoria final de nuestro Señor Jesucristo y la restauración de todas las cosas. Y es en Apocalipsis capítulo 21, versos 3 y 4, donde se nos presenta la promesa más grande. Allí dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muertes, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! Lo que comenzó con la caída humana allá en el Génesis, termina con la redención completa en el Apocalipsis. Ahora, ¿qué elementos importantes destacan aquí? Bueno, pues el amor de Dios por la humanidad y la adoración sincera y de corazón de su pueblo. Por eso uno de los temas más importantes en este estudio es la adoración. Porque desde el principio la humanidad ha enfrentado este dilema de a quién adorar, porque hay un fenómeno espiritual aquí y es que el ser humano se convierte en aquello que adora. Termina convirtiéndose en aquello que adora y de ahí el interés de Dios de adorarle a Él. No es pura egolatría divina, no. Es el interés de un Dios excelso de que te conviertas en alguien totalmente exitoso como Él es y recuperes tu salvación o la salvación que perdió la humanidad. Si pasamos entonces a Génesis capítulo 4, encontramos allí a Caín y Abel, dos hermanos que ofrecieron sacrificios a Dios. Sin embargo, solo el sacrificio de Abel fue aceptado, dado a que se alineaba con el ideal divino. Caín, en cambio, hizo un ofrecimiento que se alejaba de ese ideal. Y este mismo conflicto se repite a lo largo de toda la historia. Satanás intentando desviar la adoración de Dios hacia sí mismo. Por eso en Apocalipsis encontramos dos grupos: los que reciben el sello de Dios y los que reciben la marca de la bestia. Esta marca no es un simple símbolo externo, sino una señal de lealtad. Aquellos que adoran a Dios guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús, mientras que los que siguen el sistema de engaño de Satanás prefieren obedecer a los hombres antes que a Dios. Hoy en día, amigo, este conflicto sigue vigente y es altamente palpable, donde nuestra lealtad a Dios se refleja en nuestra obediencia y nuestra relación con Él. Ahora, otro tema clave aquí, en esta lección de esta semana, es el papel de Jesús como el Cordero de Dios. Ahora, vamos a una historia que nos va a ayudar a entender el sacrificio de Jesús, pero desde otra perspectiva. Vamos allí a la narrativa de Abraham e Isaac en Génesis capítulo 22. Si alguna vez
has leído esta historia, seguro te has preguntado, oye, pero ¿cómo pudo Abraham estar dispuesto a ofrecer a su hijo? Pero lo que muchos pasan por alto es que esta historia no solo prueba la fe de Abraham, sino que también nos da un adelanto del sacrificio de Cristo. Hay muchos puntos de contacto entre esta historia y Jesús. Por solo mencionar algunos, por ejemplo, ahí tenemos, y piensen esto, ¿no? Que Isaac era el hijo prometido, el milagro de Dios en la vejez, allá en la vejez de Abraham y de Sara. Y un día Dios le pide a Abraham que haga algo totalmente impensable, y es ofrecer a su propio hijo en sacrificio vivo para Dios. Ahora, imagina la escena. Isaac cargando su propia leña para su propio sacrificio, subiendo la colina del monte Moriah sin resistencia alguna. ¿Te suena familiar? Exacto, Jesús. Siglos después, cargaría su cruz camino al Calvario. Isaac le pregunta entonces a su padre, Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde con una frase que resuena, hace eco a lo largo de la historia. Hijo, Dios proveerá el cordero, Génesis 22:8. Y en ese momento Isaac no lo sabía, pero estaba viviendo una representación profética del mayor acto de amor en la historia de la humanidad. Otro punto de conexión, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios interviene rápidamente y provee un carnero ahí atrapado, un zarzal. ¿Te acuerdas? Qué imagen tan poderosa. Un sustituto, un sacrificio provisto por Dios mismo. Y eso es exactamente lo que pasó allá en la cruz del Calvario. Jesús fue nuestro sustituto. Jesús fue tu sustituto. Y aquí viene otro dato impresionante. El monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, es el mismo lugar donde siglos después estaría el templo de Jerusalén, donde se ofrecerían los sacrificios del Antiguo Testamento. Y no muy lejos de allí, Jesús, nuestro Señor, fue crucificado. Lo que Dios nos muestra en esta historia es que, al igual que Abraham, estuvo dispuesto a entregar su hijo unigénito. Él entregó su propio hijo por amor a nosotros. Por eso, en el caso de Jesús, no hubo un cordero que lo reemplazaba. No, Él fue el cordero sin reemplazo. Bueno, después de estos conectos tan impactantes, avanzamos en la historia y llegamos ya finalmente a Apocalipsis. Aquí la imagen del cordero sigue siendo crucial, central. De hecho, en todo el libro Jesús es llamado el cordero 28 veces. Y es que aunque en la cruz lo vimos como víctima, en el cielo lo vemos como vencedor, donde sigue siendo el centro de adoración. No hay duda alguna que su sacrificio es la base de nuestra salvación y su victoria es la garantía de que el pecado y el mal no tendrán la última palabra. Y no es que lo diga yo. No, el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis, allá en el verso 11, nos dice que Satanás fue vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Esto nos recuerda que la victoria ya está asegurada en Cristo. Jesús ganó y nosotros estamos del lado ganador. Por eso, cuando leemos la narrativa bíblica con intencionalidad, podemos ver que la historia de la redención es la historia del amor de Dios por una humanidad caída. Desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén vemos que Dios ha hecho todo lo posible para restaurarnos a su presencia. Y ahora, en estos tiempos finales, estamos llamados a ser totalmente fieles. Recuerda que la adoración, amigo, la adoración es el punto central del gran conflicto y nuestra decisión diaria es a quién servimos, de qué lado estamos. Hoy Dios nos invita a ser parte de su pueblo fiel, a confiar en sus promesas y a esperar con esperanza la restauración de todas las cosas. Así como al principio de la Biblia se nos muestra un Edén perdido, al final nos asegura un Edén totalmente restaurado, donde moraremos con Dios para siempre. En los últimos capítulos de la Biblia vemos el gran final.
La serpiente antigua, Satanás, es finalmente destruida. La nueva Jerusalén desciende del cielo preparada, ataviada como una novia para su esposo, y Dios cumple su promesa. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor. ¿Te das cuenta lo que dice Apocalipsis 21, 3 y 4? Lo que comenzó con la tragedia en el Génesis termina con la restauración del Apocalipsis. Elena de White, en el último párrafo de su libro El Gran Conflicto, el conflicto de los siglos, describe allí la escena final del universo restaurado y me encanta y comparto esta cita. Dice ella: desde el átomo más minúsculo hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, en su belleza sin sombra y gozo perfecto, declaran que Dios es amor. Amigo, a lo largo de toda la historia, Satanás ha intentado distorsionar esa imagen de Dios, pero la victoria de Cristo demuestra su amor y su justicia. Este enfoque de la profecía a través del amor y la justicia de Dios es clave para entender que la profecía bíblica no es solo una serie de eventos futuros, sino una relación que muestra una revelación del amor de Dios. La comprensión correcta del carácter divino fortalecerá nuestra fe y nos motivará a vivir en armonía con su voluntad. Así termina la historia, con un universo en armonía y un Dios que ha restaurado todo. Hoy Jesús sigue siendo el Cordero que nos llama a seguirlo. Y la pregunta en este momento es: ¿le seguirás tú? Bueno, que esta lección te motive a renovar tu compromiso con Él, a vivir en fidelidad y a compartir este hermoso y maravilloso mensaje de su amor con el mundo. Así que te invito a que también nos dejes tu like y comentario al respecto. Dios les bendiga grandemente. Tu hermano y amigo Pedro Carriles.